Señal Internacional. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Es momento de hacer un recorrido por las primeras planas de la prensa internacional. El Nacional, Venezuela. Expectativa por el diálogo entre los presidentes de Guyana y Venezuela. Trump cancela sus planes de testificar en el juicio por fraude fiscal. El Tiempo, Colombia. Controversia por decreto sobre porte de drogas en espacio público. Junior pegó primero, la final abierta. El Mercurio, Chile. Javier Milei abre su mandato con un ajuste de shock para el Estado. No hay alternativa. Informe anual del Instituto Nacional de Derechos Humanos alerta sobre vulneraciones de derechos a la libertad religiosa, la probabilidad y la educación en el sur. Clarín, Argentina. Milei plantó una herencia dramática y advirtió que se vienen tiempos muy duros. Zelensky, queremos que Argentina juegue un papel importante en la paz. The Washington Post, Estados Unidos. El mundo online de Jack Teixeira. Los electores de Trump se replantean su papel. The New York Times, Estados Unidos. La represión fronteriza rompe un salvavidas en Arizona. Obligados a huir de Gaza y atrapados en un cuello de botella. The Guardian, Reino Unido. Tribus conservadoras rivales amenazan la autoridad de Sunak sobre el plan de Ruanda. Hace frío. El invierno y las enfermedades se apoderan de Gaza. El País, España. Milei augura en su estreno recortes duros y dolorosos. El fin de los combustibles fósiles aboca la cumbre climática al todo o nada. Avanzamos con la información. Ante miles de simpatizantes, el ultraliberal Javier Milei juró su cargo como nuevo presidente de Argentina. El economista libertario Javier Milei juró este domingo por Dios y por la patria como nuevo presidente de Argentina en el Congreso de la Nación en Buenos Aires. Yo, Javier Gerardo Milei, juro por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación Argentina y observar y hacer observar fielmente en lo que de mí depende la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Posteriormente recibió la banda y el bastón presidencial de manos del mandatario saliente Alberto Fernández, quien le estrechó la mano y dijo unas breves palabras, tras lo cual salió del recinto. Tras el juramento de Milei como nuevo mandatario, la vicepresidenta electa Victoria Villarruel hizo lo propio, momento en el que Cristina Fernández dejó la Asamblea Legislativa en manos de su sucesora. Y observar y hacer observar en lo que de mí dependa fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, que Dios y la patria me lo demanden. Antes del juramento, ambos debieron pasar por el libro de visitas ilustres. Lo llamativo fue que además de la rúbrica de cada uno, Milei escribió su famoso lema «Viva la libertad, carajo». Y Villarruel agregó «Todo por Argentina». En el interior del Congreso se encontraba la amplia delegación de representantes internacionales invitados a la ceremonia. El rey Felipe VI de España, quien llegó este sábado, se sentó junto a los presidentes de Paraguay, Santiago Peña, y de Uruguay, Luis Lacalle Pou. También pudo verse a los expresidentes de Argentina, Mauricio Macri, y de Brasil, Jair Bolsonaro, en otro espacio para invitados. Bueno, para hablar precisamente sobre este tema nos enlazamos hasta Argentina con Santiago Guidacio, eres reportero. Santiago, ¿cómo estás? Muy buenos días. Justo Cecilia, buenos días. Un saludo desde Buenos Aires para todos ustedes. Muchísimas gracias por tomar la comunicación con este espacio. Platícanos cómo se vivió la toma de protesta de Javier Milei allá en Argentina. Bueno, ayer asumió un nuevo presidente
con un 70% de aprobación, Cecilia, según encuestas y consultoras. El tema es que todavía en concreto su ministro de Economía, el flamante ministro Luis Caputo, no ha dado las medidas económicas. Se está hablando y se especula con la quita de subsidios del Estado, de servicios públicos, devaluación del dólar, casi un 100%. El dólar oficial nosotros lo tenemos en 350 pesos, Cecilia, y la suba se iría a 700 pesos. Hoy la verdad es como un feriado cambiario, porque los mercados no se mueven mucho, porque están esperando las medidas de la voz del ministro de Economía, la reducción del gasto fiscal, que esto lo anticipó Milei en campaña, y sobre todo las reformas jubilatorias. Él dijo que ya no va a haber más bonos, que vamos a tener que soportar una época muy difícil, se viene un periodo de shock con este paquete de medidas que los argentinos estamos esperando, como te digo, que ya se anuncie o el pliegue mediante ley ómnibus que Milei va a enviar al Congreso para su aprobación, o que gobierne mediante decretos de necesidad de urgencia. Santiago, efectivamente, en esta toma de protesta, Milei advirtió que se vienen tiempos duros para Argentina. ¿Puede ser peor de lo que ya han vivido durante los últimos años? Ya vivimos esto, Cecilia, en el 2001, con un modelo como el de la Rúa, que lo que quiso hacer es aplicar un ajuste fuerte y no de manera gradual. A diferencia con el candidato Sergio Massa, que perdió las elecciones en el balotaje en la segunda vuelta por un 12%, una paliza electoral como se dice acá, lo que proponía el ex ministro de Economía y ex candidato del peronismo Sergio Massa es un ajuste gradual. Nadie dice que el ajuste no se debe hacer, de hecho que sí, pero lo que proponía Massa es un ajuste gradual y de alguna forma seguir ayudando con subsidios y con bonos a la población. Milei lo quiere hacer de manera inmediata y de alguna forma privando todas estas ayudas del Estado a la población. Ahí está la encrucijada, ahí está la incertidumbre. Ya la oposición, Cecilia, y el aparato sindical anunció una movilización para el 20 de diciembre, primer día de trabajo de Javier Milei como presidente, y ya han anunciado una medida contra su gobierno y contra su postura económica sobre todo. Santiago, ¿quiénes acompañarán a Milei durante su administración? Nos hablabas ya del ministro de Economía. ¿Qué nos puedes decir de su hermana? También formará parte del gabinete. Se dice, de alguna forma son ministros y son políticos relacionados con lo que fue la administración de Mauricio Macri, Cecilia, en el año 2015. Lo que ha hecho Milei es una alianza estratégica con Juntos por el Cambio, con el PRO, con el partido de Mauricio Macri, el expresidente, porque Milei, recordemos, la primera vuelta, donde Massa gana con un 7%, lo que hace Milei, que quedó en tercera posición, es solamente sumar 7 diputados y alrededor de 15 senadores. Con esto él no tendría el quórum. Por ende, que está haciendo una alianza estratégica y también convocando a ministros que tienen que ver con la inclinación política a las filas de Mauricio Macri, como por ejemplo la ex ministra de Seguridad y también ministra de Seguridad actual, Patricia Bullrich, que fue convocada por el presidente Javier Milei, Cecilia. Santiago, ¿qué espera la población de Argentina de Milei y de su equipo? Que el ajuste no sea tan fuerte, que de alguna forma pueda establecer parámetros de empatía con la población, que de alguna forma acompañe, ¿sí?, sobre todo en tiempos navideños, en tiempos de unión familiar, unas medidas que por lo menos son ortodoxas. Lo que espera la población sí quiere un cambio, Cecilia, pero la población no quiere seguir sufriendo y pagando la factura del error de nuestra clase política. Respecto a la salida de Alberto Fernández, antes de irse, firmó un decreto en donde hablaba de que el Estado argentino tendría que pagar por su custodia durante el tiempo que le quede, no sé si de vida o el tiempo que todavía esté como en funciones como expresidente. ¿Qué nos pueden decir? ¿Está aprobado esto ya? Disparate. Dicen que ya lo hizo en su momento Menem, no se fue por un tiempo, digo, como el que propone el expresidente Alberto Fernández, a trabajar incluso como docente en España, pero que sí, Menem en su momento solía utilizar la seguridad, pero de alguna forma esto es algo que casi roza con lo absurdo. Yo creo que el presidente entrante Javier Milei lo va a revisar y de alguna manera no va a autorizar esta medida. Me parece un poco desubicada del expresidente Fernández. Santiago, ¿cómo se vivió esta toma de protesta en cuanto a los invitados? Estuvo por ahí el rey de España, varios mandatarios latinoamericanos, el de nuestro país no estuvo presente, tampoco de Brasil. ¿Qué nos puedes decir de esto? También Zelensky lo vimos por ahí.
Muy interesante el tema de las reuniones que mantuvo Javier Milei, por ejemplo, con la flamante ministra de Seguridad Patricia Bullrich, con Jair Bolsonaro en tema de con Santiago Peña, el flamante también presidente paraguayo. ¿Y por qué acá voy a colocar la lupa, Cecilia? Porque Sergio Massa, quien casi llega a ser presidente, tenía casi cerrado la tratado de libre comercio, un TLC con la Unión Europea. Sabemos que España tiene la presidencia pro tempore de la Unión Europea y dadas las relaciones con el PSOE y con Pedro Sánchez, era muy conductivo esta posibilidad de este tratado. Ahora con Javier Milei se va a hacer el tratado en conjunto con el Brasil y se está pensando en presentarlo con el Paraguay, un tratado en conjunto a la Unión Europea. También hay que entender que va a haber cambios en la presidencia de la Unión Europea y ahí sabremos entonces cómo manejarnos al respecto. Perfecto, Santiago, pues te agradecemos muchísimo, deseamos de todo corazón que los tiempos pues vengan mejores para todos nuestros hermanos argentinos. Muchísimas gracias por haber tomado la comunicación y te estaremos molestando próximamente. A disposición, Cecilia, el gusto es mío. Muchísimas gracias a Santiago Guidacio desde Buenos Aires, Argentina, que nos habló de la toma de protesta del nuevo presidente de ese país, Javier Milei. Con esto hacemos una pausa.